Hola, mucho gusto. Mi nombre es Jonathan Fernando Santos Hinojosa. Pertenezco a la Universidad de las Fuerzas Armadas Especial de la Tacunga en la Tecnología Superior en Mecánica Automotriz. El tema del día de hoy es momentos de inercia, de la asignatura cinemática con NRC 4132, el docente tutor, el ingeniero Diego Proaño. Cuando hablamos de momentos de inercia en placas bidimensionales, es decir, en 2D, nos referimos al teorema de Steiner de ejes paralelos. Para iniciar con los momentos de inercia, que entender que un momento de inercia se da respecto a un eje en una rotación eh, con referencia al mismo. Bueno, para adentrarnos al tema debemos tener claro las siguientes fórmulas de inercia en figuras o en áreas. Como podemos observar, aquí tenemos figuras bidimensionales, la cual corresponde a un círculo, rectángulo, triángulo, rectángulo, semicírculo, etc. Los momentos de inercia para el eje X. Los momentos de inercia para el eje X corresponden a la distancia de los centros de masa individual. Es decir, aquí en los momentos de inercia se involucra también los centros de masa. Como podemos observar, tenemos varias figuras divididas de un conjunto, se han dividido en cinco. Y se encuentran ubicados los centros de masa de manera individual de cada uno. Entonces, como podemos observar, se emplea la distancia hacia el eje del cual estamos sacando los torques. Es decir, en esta ocasión estamos aplicando los torques para el eje X. Por ende, se necesita la distancia que correspondería a la componente rectangular en Y. Bueno, los momentos de inercia están definidos por la sumatoria de cada uno de estos. Es decir, el momento de inercia total va a ser la sumatoria del momento de inercia que genera con la primera figura, con la segunda, con la tercera, con la cuarta y con la quinta respectivamente. Para la inercia, en estos casos se va a tratar principalmente con dos figuras, cuadrados y triángulos. Las fórmulas que obedecen para esta corresponde a la inercia en cuadrados, que es la base por la altura al cubo dividido para 12. Esta va a ser la inercia parcial o inercia inicial. En cambio, para la inercia en triángulos, por supuesto, en el eje X que estamos tratando en este momento, va a ser la base por la altura, pero ahora dividido para 36. Por ende, nos quedan estas dos fórmulas, en donde nos dice que, que el momento de inercia va a ser igual al momento de inercia inicial que habíamos determinado tanto para cuadrados como para triángulos, más la sumatoria del área de la figura por la distancia al cuadrado. Esta distancia va a corresponder a la componente J que habíamos revisado antes. Claro, esto por supuesto para los torques en el eje X. Por ende, se tiene la resolución y el desarrollo matemático. Se tiene que la siguiente placa se deben obtener los momentos de inercia con respecto a estos ejes, tanto en X como en Y. Iniciamos con el eje X. Como se puede observar, se aplican las fórmulas vistas anteriormente y se realiza de la siguiente manera. La inercia 1, que corresponde al triángulo que está de color amarillo, nos dice que es la base por la altura al cubo dividido para 36. Entonces tenemos que la base es 2 por la altura que es 3 elevado al cubo dividido para 36 más la suma del área de esta figura que son 3 centímetros cuadrados y multiplicado por el cuadrado de esa distancia. El cuadrado de esa distancia, recordemos que habíamos dicho que es la componente en J. Como se puede observar, el cuerpo 1 dice que la componente en J es 2, por ende la componente en J va a ser elevada al cuadrado. Y eso nos da un momento de inercia que es de 13.5 centímetros a la cuarta. Lo mismo se realiza con todas las figuras. Una vez determinado cada uno de los momentos de inercia individuales de las figuras, se realiza una sumatoria de torques.
y la sumatoria de torques en el eje X corresponde a 281,069 centímetros a la cuarta. Ahora bien, vamos a trabajar con los torques en el eje Y. Para realizar esto, se realiza un cambio en las fórmulas. Tenemos que ahora para la inercia en cuadrados, pero con respecto al eje Y, tenemos que ahora la base va a estar elevado al cubo por la altura dividido para 12. Únicamente cambia que ahora la base va a estar elevado al cubo. De igual manera, en la inercia para triángulos se modifica de igual forma. Tenemos que ahora la base va a ser elevado al cubo por la altura y esto dividido para 36. Por ende, ahora las fórmulas van a quedar de manera muy similar, pero con esta diferencia. Tenemos que la inercia es igual a la base al cubo por la altura dividido para 12 más el área por la distancia al cuadrado en el caso de las figuras que sean cuadradas. En el caso de las figuras que sean triangulares, va a ser que la inercia es igual a la base por la altura dividido para 36 más la sumatoria del área por la distancia al cuadrado. Como podemos observar, ahora vamos a identificar el torque de la figura 1, pero en esta ocasión va a ser con respecto a Y. Regresando a la figura, tenemos que vamos a encontrar el torque con respecto a Y. Y ahora la distancia, podemos notar que la distancia ha cambiado. Ahora la distancia no va a ser la componente en Y, va a ser la componente en X. Y la componente en X tenemos indicado que es 5,6. Por ende, ahora resolvemos que vamos a tener la base elevado al cubo, la base es 2 por la altura que es 3 dividido para 36 más la sumatoria del área que recordemos era 3 centímetros al cuadrado multiplicado por la distancia. Pero ahora la distancia es en X, como se lo muestra en la figura. Una vez que obtenemos los torques de cada figura con respecto a la componente Y, se realiza una sumatoria de torques. En este caso nos da 718,0401 centímetros a la cuarta. De igual manera se lo realiza en el ensayo 2. Se realiza la subdivisión en la figura de la siguiente manera y se aplican los torques tanto para el eje X como para el eje Z, como para el eje Y. Y de esta manera se realiza la sumatoria de torques tanto en X como en Y y tenemos el torque total con respecto a los ejes, como se puede observar aquí. Ahora bien, para realizar el desarrollo del experimento, utilizamos las mismas figuras que se han realizado en el laboratorio número 2. Se realiza las figuras empleando papel milimetrado, cartulina, una hoja A4 de cartón, silicona, goma en barra, un estilete y un rapidógrafo, además de reglas y escuadras. Una vez que tenemos las figuras y se ha identificado el centro de gravedad, entonces lo que ahora vamos a proceder es que vamos a pegar hilo de coser a lo largo del eje en el cual calculamos los torques. Este va a simular el eje. Al momento de simular el eje, cuando lo sostengamos, este va a girar y nos vamos a poder y vamos a demostrar los momentos de inercia que se generan. Como se puede observar tanto en la figura 1 como en la figura 2, se pega hilo a lo largo, empleando goma en barra, se, se pega el eje X y el eje Y. Y una vez que lo tenemos realizado, se va a sostener con una mano y de esta manera. Y por ende la figura va a tender a rotar, demostrando los momentos de inercia propuestos por Steiner. Como podemos observar para la figura 2 de igual manera, en el eje X y en el eje Y. Ahora bien, para finalizar, llegamos a la conclusión que se han analizado las variables físicas que intervienen en los momentos de inercia. Se ha logrado calcular los momentos de inercia de las placas planas mediante modelos matemáticos y aplicación de teoremas. Comprobamos momentos de inercia en placas planas. Validamos la teoría de Steiner de ejes paralelos en función del área. Identificamos momentos de inercia en los cuerpos
en función de componentes rectangulares y magnitud del sistema CGS. Construimos con materiales a nuestro alcance las placas en modelo 1 a 1 que nos permitieron la comprobación de los centros de masa y la corroboración del teorema de Steiner de manera experimental. Ahora bien, las aplicaciones de esto es bastante empleado en lo que viene a ser estructuras, debido a que se calculan los momentos de inercia y la rotación que van a tener esto para prever los modelos de estructuras en edificios. Al final del video se adjunta la parte del desarrollo del experimento en donde se puede determinar y comprobar los momentos de inercia propuestos por Steiner, y eso sería todo. Correspondiente a los momentos de inercia en placas 2D, podemos apreciar que se han simulado los ejes en los cuales se ha calculado el centro de gravedad. Se ha aplicado un hilo a través del eje y por ende al momento de calcular los momentos de inercia se puede observar que el cuerpo tiende a girar en ese sentido. Ese está determinado para el eje Y. En este momento se está aplicando los momentos de inercia para el eje X y como podemos observar la figura tiende a rotar. Esto por supuesto se está realizando con la primera figura del informe. De igual manera con la segunda figura del informe podemos observar que ésta tiende a rotar por los momentos de inercia que genera con respecto a los ejes. Esto se ha determinado en base al teorema de ejes paralelos de Steiner. En este momento estamos apreciando los momentos de inercia con respecto al eje Y. Y en este momento estamos apreciando los momentos de inercia con respecto al eje X. Entonces se puede dar como concluida la práctica de la laboratoria y exitosa.